Pasando a otro tema, está a punto de cumplir años la Vicaría de Pastoral Social de los Trabajadores. También, ¿en qué pie se encuentra esto? ¿En una cosa diferente también a cuando se creó? Esta vicaría, que se creó hace 20 años, es además heredera de la Vicaría de la Solidaridad y la Vicaría de la Pastoral Obrero, por un lado, y después la Vicaría de los Trabajadores y la Vicaría Pastoral Social, como dos entes aparte. Yo creo que primero la creación de una vicaría que vaya uniendo todas las instancias que la Iglesia de Santiago tiene para el trabajo con los más pobres excluidos, muestra también la importancia que la Iglesia de Santiago ha puesto desde sus inicios en el siglo XVI, defendiendo a los indígenas, en el siglo XVIII y XIX, aportando también con su capacidad de educación y de servicio hospitalario, muchos aspectos que hoy son propios del Estado, a también la defensa de los derechos humanos en otros tiempos difíciles de nuestra patria, y también hoy a la mirada del hombre que se defiende desde su primera concepción hasta su último respiro. Entonces esta pastoral social en alguna forma también quiere hoy dar una voz de alerta frente a situaciones complicadas, por ejemplo, en el pleno empleo. Hablamos del pleno empleo, pero estamos hablando de que muchos tienen un empleo que no es ni digno ni decente con criterios de la OIT, ni siquiera criterios de la Iglesia. Hablamos de jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar, pero que terminan endeudados y además con una educación de mala calidad. No basta solamente la cobertura educacional, sino que una educación que sea de calidad. Hablamos de la importancia de los adultos mayores, pero el 20% de los adultos mayores, según el estudio del Servicio Nacional de Adulto Mayor, sufren algún nivel de abuso. Hablamos de la mujer, la importancia de la mujer, y vemos como tenemos casas de acogida para mujeres agredidas y tenemos alto índice de mortalidad en agresión femenina. Entonces estamos hablando de una situación donde Cristo también se hace presente. Y volvemos de nuevo a decir lo mismo que ha dicho la Iglesia desde los Evangelios. Lo que le hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces la mirada que nosotros prestamos al servicio de la sociedad como institución privada, pero con servicio público, es poner la mirada de Cristo y descubrir a Cristo en cada una de las personas. Todos nuestros interlocutores lo atendemos como si fueran Cristo. Creyentes o no creyentes, nosotros con ellos tenemos siempre una mirada desde nuestra fe hacia el servicio. En ese sentido, en todo esto que tú has planteado, específicamente, ¿qué estamos haciendo como vicaría? En el plano laboral estamos intentando reforzar la reflexión sobre un salario ético, que es distinto a un salario mínimo. Eso es una reflexión legal. Nosotros queremos ver una reflexión en torno al pensamiento social de la Iglesia que sea mucho más inclusiva, de pensar un salario que no solo permita sobrevivir una familia, sino que una vida digna. En el plano de lo social más específico tenemos diversos programas que, más que cubrir todas las personas de un mismo programa, por ejemplo cárceles, mujeres agredidas, quieren ser programas paradigmáticos, en el sentido, haciéndolo con escasos recursos, pero bien, mostrar que se puede hacer un programa de intervención social profundo, respetando las creencias de todos, expresando la nuestra. Y en el plano de la reflexión, ayudar a las comunidades cristianas también a descubrir que la diaconía, el servicio, son las 4 dimensiones que tiene que tener toda vida comunitaria en la Iglesia. Esto tocaste el tema del salario digno. ¿Cómo llegamos al salario digno? Yo digo que un salario digno se arma, y lo repito, no desde una mirada técnica. Nosotros no somos las personas que tienen todos los conocimientos técnicos, pero lo importante es que lo técnico tampoco no es la única palabra, ni la única ni la última. Lo clave es poner siempre a la persona en el centro. Y yo siempre he hecho la reflexión e invito a las personas que discuten sobre el salario mínimo, si pudieran vivir con el salario mínimo, porque se plantea en la reflexión que el salario mínimo es un referente para de ahí construir para adelante salarios mejores. Pero en Chile las estadísticas nos dicen que medio millón de personas vive con el salario mínimo. Segundo, ¿cuál es el orden en que se arma un salario mínimo? Porque se habla de un salario mínimo, si se amplía, que es un costo muy grande para las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué significa el costo? ¿Para quién? ¿Cuánto es el porcentaje que una pequeña y mediana empresa queda para ella y queda para los trabajadores? ¿Qué entendemos por una comunidad de trabajadores? ¿Cómo entiende la Iglesia? Y hay toda una reflexión del Papa Juan Pablo II en la Laudato Exercens de entender la empresa y la industria como una comunidad de trabajadores y empresarios. ¿Cuál es el bien común? Es decir, una serie de elementos que solamente al darle toda una omnipresencia a la técnica quedan al lado, casi nubilados. Y lo importante que planteamos es volver de nuevo a poner sobre la mesa la discusión y hacer una discusión mirando a los trabajadores y no solamente mirando un poco nuestros propios intereses electorales o ni siquiera eso, sino que encerrarnos en una verdad. Yo vengo escuchando hace más de 20 años que cada aumento del salario mínimo siempre hay voces agoreras que dicen de que ahora va a quedar la escoba, de que va a haber un desastre y todo. Llevo 20 años y este país sigue creciendo, los niveles de dinero de la clase más pudiente siguen cada vez más altos y al revés tenemos cada vez una inequidad mayor. No dicha por nosotros, sino por la Unión Económica Europea. Es decir,
Chile es de los países que tiene una tasa de empleo más inequitativa en el mundo. Y el salario mínimo, en vez de facilitar una mejor distribución del ingreso, lo que ha logrado con esa discusión basada solo en lo técnico ha sido reforzar también eso. Estamos en el mes de la solidaridad y la figura que representa eso es el padre Hurtado. El padre Hurtado también tuvo una acción directa en el tema sindical. Hoy día la acusa está muy cercenada, hay una elección pronta, el mundo sindical está muy pequeño, atomizado. ¿Qué aporte puede hacer la Iglesia en ese sentido? ¿Tú crees que es importante los sindicatos? Yo creo que son importantes los sindicatos. De la Rerum Novarum, en el 1891 hasta ahora, se ha planteado siempre la importancia del sindicalismo como un camino legítimo y válido para la clase trabajadora de poder también plantear su necesidad y requerimiento. El padre Hurtado, al fundar la Asociación Sindical Chilena, la SICH, también mostró con fuerza, y a través de varios textos que tiene él, el tema del sindicalismo. Entonces es importante también recordar, y luego una parte, la importancia del padre Hurtado mirándolo por entero. El padre Hurtado muchas veces lo terminamos convirtiendo en una caricatura piadosa de un sacerdote muy bueno que recogía niños en el Mapocho y que hizo el hogar de Cristo. Sí, pero también fue un gran educador de juventudes, fue un gran líder en todos los temas sindicales y sociales, y fue tremendamente cuestionado muchas veces. Entonces hay que decir también hoy a nuestros dirigentes católicos que ser un dirigente católico, al modo del padre Hurtado, implica también muchas veces un cuestionamiento, una mirada para adelante. Mirando eso, hoy el sindicalismo en nuestra patria está pasando una crisis que ha sido una crisis, podríamos decir, permanente. En Chile la tasa de sindicalismo nunca ha superado el 18% en los mejores tiempos, y hoy bordea alrededor del 11%. Sí. Eso pasa en parte también porque lamentablemente nuestros dirigentes sindicales no han estado muchas veces a la altura de lo que deberían estar. Todos hablamos de Clotario Blest como un gran ejemplo, pero uno se pregunta cómo hemos tenido la única figura, Clotario Blest, en más de 50 años de dirigentes sindicales, más varios compañeros y compañeras que han entregado la vida, como Manuel Bustos, María Rosa, otros comunistas también, socialistas, hasta anarquistas, gente que ha entregado la vida profundamente por su causa. Yo puede ser que muchos no estén de acuerdo quizá en muchas de sus ideas, pero han sido gente coherente. Pero lamentablemente tenemos grandes falencias. Por eso la vicaría, una de las formas que trabaja es apoyando una escuela de relaciones sindicales que se llama Alberto Hurtado justamente, que este año vamos a tener 3 talleres, 3 escuelas, una escuela que termina ahora en agosto, un diplomado y una escuela especialmente para todos los que son dirigentes públicos del Estado, que son formas concretas de apoyar lo que el padre Hurtado decía, formar dirigentes sindicales. Eso es nuestra labor. No es labor de la Iglesia, en general en Chile nunca ha funcionado una central sindical católica, pero lo que sí hemos hecho es que hemos ido formando católicos para que trabajen en las sindicales, sabiendo lo difícil que es el mundo hoy, y por otro lado facilitando somos mediadores muchas veces en distintos niveles de conflictos sindicales para ayudar a facilitar también el diálogo entre empresarios y trabajadores. Y lo último que estamos haciendo, estamos creando una semana laboral que en torno al 1 de mayo permita poner temas como de reflexión, de formación para todos los trabajadores y trabajadoras del país. ¿Qué viene como futuro? ¿Cómo le ves tú el futuro, Andrés, a esta vicaría ya con 20 años, pero tiene mucho para adelante? Yo me he acordado mucho en este año que llevo, desde el año pasado que estoy a cargo de la vicaría, una frase de Jesús que dice en el Evangelio: los pobres siempre los tendrán entre ustedes, como recordatorio permanente de que tenemos que ver a Cristo y ver a ese Cristo, a ese pobre Cristo. El pobre es Cristo, dice el padre Hurtado. Por lo tanto, yo creo que el primer norte que como vicaría nunca podemos perder es ver en cada una de las personas con las cuales nos relacionamos, cada una de las personas a las cuales servimos, cada una de las personas que interlocutamos, es Cristo. Y tenemos que ser capaces de descubrir a un Cristo muchas veces que está presente en una realidad muy dura, muy difícil, y que al mismo tiempo también muchas veces nos cuestiona y nos desafía, pero tenemos que lograr puente de entendimiento. En segundo lugar, una vicaría que haga justamente de puente entre muchas realidades del Estado, de la sociedad civil y de la misma Iglesia. Descubrir que lo social no es un anexo a la vida de fe, sino de que la vida de fe, como dice el apóstol Santiago en su carta, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te muestro la fe. Por lo tanto, tenemos que mostrar a través de Cáritas, a través de la pastoral social, a través de los trabajadores, a través de toda la institucionalidad de la Iglesia, que nuestra fe se vive en obra. Y yo creo que también, frente a todo lo difícil que ha sido los últimos años, por todo el tema del abuso y todas las cosas que han ido saliendo en la Iglesia, yo creo que a través de lo social esta Iglesia vuelve de no ser una Iglesia más pobre, más humilde, más de un Jesús de Nazaret, que un Jesús de los palacios, más de un Jesús de los caminos, que de las grandes carreteras, más un Jesús de partir el pan, que de tener un supermercado para venderlo.
Entonces ese Jesús sencillo y profundo, que se puede relacionar desde un rico como Mateo y Zaqueo hasta con un leproso y un ciego en los caminos, ese Jesús que nos muestra una iglesia que yo creo que tenemos que ir trabajando en ella. Andrés, tú cumpliste recién 20 años de sacerdote. ¿Cómo has visto este cambio en la iglesia? Yo entré al seminario en el 85, a los pocos años todavía que el cardenal Raúl había entregado su cargo en Santiago, y soy de esa iglesia, soy de una iglesia de la década de los 80, por eso el programa de los 80 me sale tan propio, porque era mi tiempo, mi historia, y me enamoré de una iglesia que hoy he tenido que siempre volver durante 20 años a reenamorarme y reconvertirme, y buscar siempre lo que me llamó de principio, que fue servir y amar como Jesús amó. Y a partir de ahí, todo lo demás, que puede ser muy importante en algún momento, volver de nuevo a ponerlo pata arriba, como dice en un texto el padre Esteban Gumucio, y ponerlo todo pata arriba, porque al fin lo único importante es amar y servir. Amar y servir a los más pobres, amar y servir como sirvió Jesús, que entregó la vida, y yo quiero vivir como vive Él. Entonces estos 20 años han sido un poco eso, han sido siempre volver de nuevo a dejar todo lo que en un momento podía parecer esencial en cosas prescindibles, y lo que realmente es esencial, convertirlo en muy permanente. Pero has visto una iglesia que ha ido cambiando, y también la visión desde fuera de la sociedad también ha cambiado la iglesia. Bueno, han pasado una serie de sucesos en que nos ha afectado. Entonces, ¿cómo te ha afectado eso? A ver, a mí me afecta porque yo sigo creyendo, y no ha cambiado nunca, mi mirada de una iglesia que funcione, como decía el padre Pedro Arrupe, que fue padre general de los jesuitas, una iglesia que funcione siempre, todo desde los pobres, muchos con los pobres y algunos como los pobres. Y eso para mí siempre ha sido como el camino, porque a veces me ha tocado, muy pocas veces lamentablemente me ha tocado vivir como un pobre, pero muchas veces me ha tocado estar con los pobres, y siempre me ha tocado hacerlo todo por los pobres. Y creo que el gran desafío es poder como iglesia nunca olvidarnos de esa trilogía. Y cuando la iglesia se ha olvidado, nos ha ido mal. Yo soy profe de historia, entonces yo mi mirada la tengo mucho más amplia que los últimos 20, 30 años, y me doy cuenta que no somos una iglesia que claro, que ha pasado en estos últimos 20, 30 años por una caída grande en popularidad, cosa que objetivamente a mí no me complica mucho, porque considero que mientras más lejos estemos del poder es mejor. Pero también es una iglesia que ha tenido estos 2000 años de historia siempre la oportunidad de volver a renovarse y salir para adelante. Ahora, yo creo que esta iglesia de hoy, como decimos señor Sati, que tiene que tener mucho menos poder y más autoridad, yo creo que justamente desde lo social nosotros podemos y tenemos todavía una gran autoridad moral. Esta autoridad moral que en otra área de la sociedad la hemos perdido, en el mundo de los más pobres y en el mundo de la reflexión y del apoyo y de la sistematización de la reflexión, lo tenemos todavía. Y tenemos que cuidarla, no como un castillo, sino como un mundo abierto, como una tienda de campaña. Por algo dice el Evangelio de San Juan que Dios puso su tienda entre nosotros, no puso una casa con sistema de guardia, citófono, condominios cerrados, con lagunas muy bonitas y todo el mundo para adentro. Puso una tienda, 4 palos, una tienda que se puede desarmar y levantar. Entonces, mientras más desarmados estemos, yo creo que estamos más armados. ¿Qué opinión tienes tú del Concilio Vaticano II? Bueno, yo creo que soy hijo del concilio, todo lo que estamos viendo son muchas cosas del concilio, pero también el concilio interesante, vuelve a la beta histórica a aparecer, viene toda la parte, el concilio se fue preparando previamente durante mucho tiempo, el concilio, aunque tenga una inspiración del Papa Juan XXIII de querer abrir las puertas, que entra ahí de fresco, había ya una corriente muy fuerte dentro de la iglesia que veía que era necesario hacer una reflexión. Esta corriente era muy combatida por otros, y por eso gran parte de los teólogos que fueron los grandes asesores en el concilio, en la década del 40 y del 50 habían sido castigados. Hay que recordar que a Delubá, Congar, se les prohibió escribir, no podían escribir ni siquiera una carta a su madre en un momento de Congar. Y sobre todo los teólogos que en algún momento fueron castigados por pensar antes, lograron que luego del concilio. Eso siempre, yo le digo eso a mis amigos teólogos, no importa que a uno le llame la atención, y fueron fieles a vivir lo que tenían que vivir. Pero esa fidelidad fue después fecundada en el concilio. Entonces yo creo que es importante entender que el concilio fue, por otro lado, también tiene un contexto muy propio de la época, una época de cambio, de grande esperanza y todo, y lo que tenemos que hoy hacer es vivir el concilio en su radicalidad.
Lo peor que nos ocurre, y eso ocurre mucho entre los consagrados y consagradas, pero también ocurre mucho entre todos los chilenos, para no hablar de otros países, es que todos hablamos del concilio, pero efectivamente muy poco hemos leído el concilio. Entonces hacemos reflexión sobre lo que el concilio dijo, que yo digo, que dijeron, que otros dijeron. Yo creo que lo que tenemos que hacer, especialmente estos 50 años del concilio, es ver a la fuente. El concilio no es difícil de leer, es mucho más fácil de leer que muchos otros documentos. Entonces yo diría que hay que volver de nuevo a leer el concilio, que además tiene ese aire siempre de esperanza, de algo nuevo. Y leyendo el concilio nos daremos cuenta de que muchas cosas que estamos viendo hoy ya estaban en el concilio prefiguradas, pero que hoy también tenemos que ser desafiados de nuevo para vivirlas mejor.